mismo, ahora mismo se está debatiendo en este pleno el número 671 de la Asamblea Nacional. Luis Pachala, el asambleísta Luis Pachala, es quien está en el uso de la palabra y estamos pendientes a su intervención que ocurrirá en los próximos minutos. El asambleísta René Yandún hace pocos minutos señalaba que es importante la intervención de autoridades para que se solucione la crisis humanitaria que ha permitido el ingreso de cientos y miles de migrantes por la frontera de la provincia a la que él se pertenece. Ahí está la imagen ya del asambleísta Luis Pachala y también su intervención. Iniciar saludando a nuestros asambleístas migrantes, Jimena Peña, Esther Cuesta, Esteban Melo, Mauricio Zambrano, especialmente a nuestros asambleístas Byron Zuquilanda y Fernando Flores por su permanente lucha a favor de los migrantes. Por supuesto, sus criterios van a ser súper importantes para la construcción de esta ley. En esta tarde quiero hablar a los migrantes del país. Esta tarde es especial para ustedes, pues el recuerdo de que el país no los ha olvidado. El recuerdo que esta legislatura, con estos 137 asambleístas, están comprometidos con ustedes y que no dejaremos pasar por alto las promesas que les hicieron y no fueron cumplidas. Hablo por el plan Bienvenido a Casa, que sufrió muchas denuncias. Entre el 2010 y 2012 existe un aumento de personas que regresan al Ecuador confiando en los buenos resultados de este plan. Pero para 2013 y 2014 se reduce este flujo, pues los migrantes que habían retornado no tuvieron más opción que regresar al ver que las oportunidades en el Ecuador no eran las mejores. Para 2015, las salidas del Ecuador a España y a otros países superan los ingresos al país en cuanto a los ciudadanos. Eso tenemos que arreglar ahora en esta ley. Hay que dar importancia, por supuesto, a nuestros migrantes. Yo quisiera que Secretaría nos comparta, por supuesto, una presentación de por qué hay que dar importancia a nuestros migrantes. Por favor, señor secretario. Estamos escuchando la intervención del asambleísta por Bolívar, Luis Pachala. El porcentaje de cómo los migrantes contribuyen al desarrollo del país con las remesas. Un promedio durante los últimos 20 años ingresa al país un promedio entre 2.500 y 3.500 millones de dólares en remesas. ¿Y qué hemos hecho nosotros por esos migrantes que nos traen divisas? ¿Qué hace el país? Sigamos, por favor. Por otro lado, hay que mirar que esas remesas vienen de Estados Unidos, España e Italia. Siguiente. Y miremos cómo se distribuyen estas remesas en las diferentes Guayas, Manabí, Azuay, Pichincha. Casi el 78% de estas remesas. Por favor, sigamos. Cómo nuestros compatriotas están más en España, en Estados Unidos, en Italia. Gracias, señor secretario, por la presentación. Por lo tanto, teniendo estos datos importantes, sería doloroso no hacer en esta ley algo por ellos. Junto con esto debemos debatir también la situación de los extranjeros que quieren entrar en nuestros territorios. Uno de los grandes retos de la humanidad al día de hoy es enfrentar el fenómeno migratorio. Las distancias económicas entre las regiones del globo han generado movimientos humanos nunca antes vistos. Estos movimientos obligan que cambien
las políticas migratorias de los estados, atendiendo a nuevas dinámicas económicas. Pero recordemos también que no únicamente las diferencias económicas generan ciclos migratorios. El caso de la ola migratoria de venezolanos nos recuerda que las personas también deben abandonar igualmente sus países debido a la opresión de las dictaduras. La gente escapa de los lugares donde no hay alimentos, medicinas y las libertades no son garantizadas. Eso ha motivado un éxodo de ciudadanos que dolorosamente a pie han tenido que caminar desde Caracas, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, buscando mejores días. El primer punto que debemos dejar en claro aquí es que los gobiernos que destruyen sus países son los que generan olas migratorias. De acuerdo con el enviado especial de las Naciones Unidas para los migrantes y refugiados venezolanos, los flujos migratorios para este 2020 experimentarán mayores aumentos. Se trata de un aumento aproximado de 2 millones de venezolanos por la región, pasando de 4.5 millones a 6.5 millones en la región. De acuerdo a la última encuesta realizada en el 2019 por la Organización Internacional de Migraciones, el 15% de ingresos de ciudadanos venezolanos a Ecuador no pasó por los filtros de control migratorio en frontera. Muchos de estos ciudadanos ingresaron por alguno de los 28 pasos informales que existe en la frontera norte, especialmente luego de instaurarse el requisito de visa para entrar al territorio. De acuerdo con la Cancillería del Ecuador, apenas 56,000 personas de nacionalidad venezolana han seguido su proceso de regularización. Su estadía en el Ecuador entre agosto de 2019 y marzo de 2020. Se estima que se encuentran dentro de este proceso de regularizarse al menos 180,000 venezolanos más. Ahora bien, nosotros debatimos una reforma a la ley de movilidad y debemos encontrar un equilibrio entre dos principios fundamentales: la libertad de movilidad consagrada en nuestra Constitución y la seguridad que como Estado le debemos a la ciudadanía. Los datos mencionados demuestran que está fallando el sistema migratorio en el país. La reforma que estamos debatiendo presenta cambios que son, sin duda, favorables. Lo referente a condición migratoria, los principios como unidad familiar, reciprocidad internacional y la soberanía nacional en materia de movilidad humana. Este último principio es sumamente importante, pues si bien es cierto, el Ecuador se debe a tratados y convenios internacionales, no puede renunciar a su soberanía en esta materia y particularmente determinar quién ingresa y reside en el territorio nacional. Es muy importante reconocer que el Ecuador no es solo un país de origen, tránsito y destino, sino también de retorno y de remigración partiendo de las motivaciones para regresar, según los contextos y condiciones que definen su retorno, devueltos, repatriados, deportados o voluntarios, entre otros factores. En tal sentido, la reforma ha considerado revisar algunos artículos y plantear algunos elementos de incentivos, como el referido al beneficio del menaje de casa y ampliación territorial para el acceso a los derechos establecidos en la ley, lo cual es muy positivo para nuestros hermanos migrantes. Otro aspecto positivo es establecer que todas las entidades del sector público, en todos los niveles de gobierno, bajo el eje de corresponsabilidad, incluirán el enfoque de movilidad humana en la planificación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos y servicios. Hay un nudo crítico en la comisión al que me quiero referir. Es referente a la extinción de tributos para la importación de menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos. Se amplió en varios aspectos, como en el exceso del precio exento del pago de tributos para vehículos de 5 a 10 salarios básicos.
del trabajador. Para la desaduanización del menaje de caso, pues no podrá exceder en la acción de los agentes aduaneros 10 días. Esto es un gran incentivo que no solo beneficia al regreso al territorio nacional, sino que será un impulso a la economía local, pues los migrantes retornados tendrán más liquidez para invertir. Adicionalmente, se establecieron requisitos esenciales para la obtención de la residencia temporal o permanente en el Ecuador por parte de una persona extranjera: poseer pasaporte, documentos de viaje o identidad válidos y vigentes, reconocidos a través de instrumentos internacionales y la Autoridad de Movilidad Humana. Además, deberá contar con el certificado de antecedentes penales. Otro requisito que se establece es que, según la información que dispone el Estado ecuatoriano, el solicitante no sea considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna. Conforme el artículo 261 de la Constitución, el Estado central ecuatoriano tiene competencia exclusiva sobre el registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio. En este sentido, el gobierno puede determinar los requisitos para la entrada en el territorio nacional. Estamos de acuerdo con que uno de estos requisitos sea, por supuesto, la presentación de certificados de antecedentes penales, lo cual es un estándar objetivo para evitar la entrada de individuos proclives a la criminalidad o que se encuentren huyendo de procesos judiciales abiertos. Proponemos que se incluya la posibilidad de aceptar estos certificados también cuando sean presentados por medios virtuales conforme a la legislación de los respectivos países. Otro requisito que proponemos es exigir medios suficientes de sustentación a las personas que traten de establecerse en el territorio de manera formal. Una medida para aliviar el aparato de los servicios públicos que debe proveer a los residentes es exigir como requisito para establecerse en el país la demostración de solvencia económica. Otros países han implementado este requisito en las solicitudes de visas para entrar en su territorio. En estos, la forma de demostrar que la persona posee los medios económicos necesarios de subsistencia y manutención es adjuntado a la solicitud de invitaciones familiares, reservas de vivienda, estados bancarios, certificados laborales, etc. Finalmente, proponemos reforzar las disposiciones legales en cuanto a la expulsión de ciudadanos del territorio, de conformidad con el Código Integral Penal y la Ley de Movilidad Humana. Las personas extranjeras que hayan cumplido penas privativas de libertad mayores a 5 años quedarán prohibidas de retornar al territorio ecuatoriano por un tiempo de 10 años. Se prohíbe tornar más estricta también la norma y diferenciar dos situaciones. Si la pena cumplida es mayor a 5 y menor a 10, el tiempo de prohibición de retorno será de 10 años. Y si la pena cumplida de 10 años o más, el tiempo de prohibición será indefinido. Estas modificaciones de la ley nos permitirán avanzar a ese equilibrio entre libertad y seguridad que necesitamos para una migración segura y positiva, tanto para aquellos que desean entrar en el territorio nacional, como también para nuestros ciudadanos que pueden verse beneficiados con inversiones y comercio. Presidente y queridos legisladores, hay que priorizar el empleo, la seguridad y el bienestar de nuestros hijos que están aquí en casa y sufren delincuencia, y de nuestros padres, hijos, hermanos que salieron para sostener las familias de nuestro país en sus hombros. Hoy legislamos y debemos legislar para nuestros migrantes y por la seguridad y el empleo. Muchas gracias, presidente. Teníamos allí la intervención del asambleísta por la provincia de Bolívar, Luis Pachala. Vamos a escuchar la indicación por parte del señor presidente de la Asamblea Nacional. Hay un punto de información solicitado por el asambleísta Fernando Flores. Y a continuación, este punto de información solicitado por el asambleísta Fernando Flores, quien también representa a los migrantes en el exterior y preside la Comisión de Soberanía y Relaciones